Señor les bendiga a mis hermanos. Muy buenas noches, un cordial saludo para todos. Damos gracias al Señor que hoy tenemos la disposición, tenemos el tiempo para adorarle, para glorificarle, para recibir su santa palabra, su instrucción. Vamos a empezar con una lectura de la palabra de Dios en el libro de los Colosenses, capítulo 5, del versículo 12 al versículo 17. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias te damos, bendito Señor. Gracias porque somos nuevas criaturas por tu obra en la cruz, bendito Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas a que nos vistamos del nuevo hombre, Señor, dejando todas esas cosas atrás y siendo ahora las nuevas criaturas, Señor, que tú has formado. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti siempre con un corazón contrito y humillado, arrepentido por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a tomar determinaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida, Señor, para apartarnos de todo aquello que a ti te desagrada, para apartarnos de todo aquello que está robando nuestra intimidad y nuestra comunión contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, que tu Espíritu Santo nos instruya, que tu Espíritu Santo nos corrija, porque humanamente nos aferramos a nuestro pecado, nos justificamos, pero tu palabra nos corrige, Señor. Hoy queremos estar dispuestos, como nos has invitado hoy, Señor, con cantos y salmos y cánticos, a adorarte y glorificarte, Señor, en esta noche. Disponemos nuestro corazón, Señor, a adorarte, a exaltar tu santo nombre, a darte gracias, Señor, por la bondad que has mostrado para con nosotros, al permitirnos acercarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
que confían en el Señor, alégrense, 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 los que confían en el Señor, alégrense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque los defienden. Alégrense, 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 los que confían en el Señor, alégrense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque lo defienden. Alégrense, 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 Padre bueno, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de adorar y glorificar tu nombre y de levantar nuestras oraciones delante de ti. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias,
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque de ti proviene todos los beneficios para nuestra alma y para nuestra vida, Señor. Gracias porque un día nos rescataste del hoyo, Señor. Gracias porque nos coronas de favores y misericordias. Gracias porque por esa obra en la cruz hoy podemos acercarnos delante de ti en oración, Señor, levantando todas nuestras peticiones, Señor. Oramos, Padre, por conversión de nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, Señor. Clamamos delante de ti para que tu bondad, tu misericordia los alcance, para que ellos puedan, Señor, convertirse de sus malos caminos, para que seas tú rompiendo todo velo de tinieblas delante de ellos. Ellos puedan venir un día a disfrutar de todos esos beneficios que tienen quienes te han aceptado, Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo. Oramos por salud de nuestros hermanos también. Hay hermanos y amigos, Señor, que tienen quebrantos de salud. Te pedimos que en tu buena voluntad tú les concedas sanidad y que ellos puedan descansar en ti. Oramos, Señor, por las familias de la iglesia también, para que ellas puedan ser guiadas por tu bendita palabra, para que en ellas se cumpla, Señor, el fruto del Espíritu, teniendo gozo, paz, paciencia, amor, mansedumbre, que ellos puedan, Señor, comportarse, Señor, conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, por la vida espiritual, Señor, de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, Señor, para que esa vida espiritual crezca, Señor, y solamente puede crecer con este alimento espiritual, con tu palabra, que podamos, Señor, alimentarnos de ella para que podamos crecer en santificación. Te pedimos también por fortaleza espiritual, si hay hermanos que están debilitados en su fe, aliéntalos, Señor, que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndolos, consolándolos, exhortándolos, animándolos, Señor, con tu preciosa palabra. Oramos, Señor, por empleo y la situación económica, porque también sabemos que hay hermanos en necesidades económicas, Señor, y tal vez sin empleo, para que seas tú supliendo sus necesidades, para que podamos orar como tú nos enseñaste, Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos por las peticiones personales, Señor, también de nuestros hermanos. Cada uno de ellos tiene situaciones, peticiones personales, que podamos decir confiadamente, Señor, en nuestras peticiones, Señor, pero que sea como tú quieres, no como yo quiero. Señor, también la acción de gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tú nos has enseñado que llevemos todas nuestras peticiones delante de ti en oración, en ruego y con acción de gracias. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por el mundo y la iglesia local. Oramos para que el reino de Dios venga con poder alrededor del mundo y para que así muchos conozcan a Cristo y hagan su voluntad. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén. Dios es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Dios es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuidará de mí. Él
Padre Santo, seguimos, Señor, con una parte muy importante también de nuestro culto, Señor, y son los anuncios que tenemos, son las invitaciones que la Iglesia tiene para todos nosotros. Aunque estemos en esta situación, en este momento, no podemos congregarnos físicamente, igual la Iglesia sigue, las actividades de la Iglesia siguen activas, y estas son las invitaciones para todos. Iglesia Cristiana de Villahermosa, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12, del 12 al 13. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Domingo 10 a.m., miércoles 7:30 p.m. Serán de forma virtual por nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio a hijos y padres, reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 5 de junio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 p.m. por el canal de YouTube. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábado 5 p.m., domingos 2 p.m., miércoles 5 p.m. de Deuteronomio 6 del 1 al 3. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 4 de junio tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube en vivo a las 7:30 p.m. Si usted no ha asistido y quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248 solicitando la inscripción. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia número 00 22 80 84 671. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por todo lo que permite que podamos, que la iglesia pone en nuestra disposición para nuestro crecimiento. Una invitación, hermanos, los invitamos para que en los días de culto estemos siempre muy atentos, hermanos, así como lo estamos en la congregación, que así respetemos también los tiempos de culto, los horarios. Nos reunimos los miércoles a las 7:30, los sábados a las 7:30, los domingos a las 10 de la mañana. Así como en la congregación tratamos de estar puntualmente, les pedimos, los exhortamos para que también en este tiempo en que nuestros cultos son de manera virtual, también estemos dispuestos en esos horarios y los respetemos. Y así con toda devoción y con toda reverencia participemos del culto, de la oración, de la alabanza y de la predicación. Igualmente, cuando se termina la predicación, también los invitamos a que esperemos a que terminemos la predicación, a que esperemos a que el pastor termine de orar. Tal vez haya anuncios, uno u otro anuncio después de la predicación y la oración. Entonces los invitamos para que conservemos ese tiempito. Así como en la congregación también esperábamos hasta que el pastor terminara de orar y nos quedábamos compartiendo con los hermanos.
en este tiempo también. Esperemos hasta que se termine la predicación y tal vez alguno que otro anuncio lo podamos compartir. Los invito también ahora para que vamos a la lectura de la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Padre bueno, Padre santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra hoy, Señor, que vamos a recibir. Tú conoces nuestra necesidad espiritual, tú nos das, Señor, lo que necesitamos cada uno, y gracias por esta palabra, gracias por recordarnos, Señor, que tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, somos un mismo cuerpo, Señor, tan necesario recordarlo, Señor, que todos somos un mismo cuerpo y que la cabeza es Cristo. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, en tu palabra, a anhelarla, Señor, como el ciervo brama por las aguas, que podamos, Señor, desear esa palabra, ese alimento espiritual, más que la comida, más que el agua. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy la gloria al Señor una vez más por encontrarnos en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Es el tiempo más importante de cada día, de cada semana, donde el Señor nos permite estudiar su palabra y le damos la gloria a Él por la forma en que nos viene enseñando sobre la unidad de la iglesia, cómo ser sabios mientras somos parte del mismo cuerpo. En la medida que nosotros vamos entendiendo esta verdad, yo creería que la iglesia se va consolidando, se va fortaleciendo. Hermano, yo le ruego a Dios, el Espíritu Santo, que nos permita que estas enseñanzas, así como la que acaba de tener el pastor Fabio el día miércoles, nos ayude a ser cristianos verdaderos y genuinos, no solamente un montón de religiosos, que sabemos lo que se debe decir en público, pero que en nuestra intimidad seamos personas muy diferentes a lo que Cristo oró en Juan capítulo 17, y es la tarea que le voy a dejar a usted, hermano. Léase Juan capítulo 17. En su momento también estaremos llegando al estudio que se lleva los días jueves en la mañana en el ayuno. Llegaremos a ese capítulo, pero por ahora, hermano, le invito a que estudie Juan 17 y estudie los motivos por los que oró el Señor Jesús, y uno de ellos era la comunión. Y hay personas que piensan que el verdadero problema de la iglesia es las finanzas, o la enfermedad, o el anticristo, y todo ese tipo de cosas que están pasando hoy en día, por ejemplo. Pero el verdadero problema de la iglesia es ser engañados por Satanás en cuanto a la obra de Dios y la falsificación de la palabra de Dios. Y el otro verdadero problema de la iglesia es que no haya comunión entre ellas. Y yo tengo comunión con mi esposa y con mis hijos, que también son iglesia. Y con mis familiares en la carne tengo muchos hermanos con los cuales quiero, anhelo y deseo vivir en comunión. Y también hay hermanos espiritualmente con los que también debo tener comunión. Y ese es el ataque de Satanás en la vida de la iglesia, que no tengamos comunión. Y estamos estudiando precisamente eso en 1 Corintios, en el capítulo 12 y 13, cómo nosotros como iglesia debemos tener la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo, al entender que somos un solo cuerpo, que como unidad
confesamos al mismo Señor. Nosotros no tenemos diferentes señores en el cuerpo de Cristo. No hay diferentes dioses o iglesias. Es una sola iglesia, un cuerpo, un Señor. Y como tenemos al mismo Señor, le tenemos que rendir cuentas al mismo Dios por las mismas razones toda la iglesia, hermanos. Además, si confesamos al mismo Señor, estamos dando un mismo mensaje del Evangelio a las personas que no han oído de Jesucristo. Y ese mensaje del Evangelio debe ser tan unificado que para las personas incrédulas no haya ninguna confusión en cuanto a el mensaje que se les está dando. Y Jesucristo en Juan 17 nos dice, nuestro Señor y Dios, nos dice que para la gente va a ser más fácil creer y aceptar el mensaje del Evangelio. Y de hecho, no va a encontrar tropezadero en el mensaje del Evangelio cuando la gente ve comunión entre nosotros. ¿Y qué mensaje estamos dando del Evangelio? Si, como dice Gálatas capítulo 5, nos comemos y nos mordemos entre unos y otros. Que el Señor nos ayude por medio de este estudio de la palabra de Dios a entender que somos unidad, somos la iglesia, una sola iglesia del Señor, y confesamos al mismo Señor. Por eso nuestro mensaje hablado, pero también nuestra experiencia de vida, tiene que ser un mensaje muy claro para las personas que no conocen al Señor. Además, dependemos del mismo Dios. Y sobre eso hacíamos la pregunta: ¿por qué razón hay tanta competencia en el pueblo de Dios? ¿Por qué razón glorificamos tanto a los hombres en el cuerpo de Cristo? Cuando todos dependemos de Dios. No hay un predicador en el mundo entero que dependa de alguien diferente a Dios para predicar. Y en ese orden de ideas, ningún don puede ejercerse sin la dependencia de Dios mismo, porque le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué glorificamos a los hombres por sus dones, por su ministerio, sabiendo que es de Dios? Y si esa persona lo hace bien o no tan bien, es el mismo Dios quien le ha dado los dones a esa persona. Así que, hermanos, la sabiduría que necesitamos es la de Dios para vivir como un solo cuerpo, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, como un rebaño. Confesamos al mismo Señor, dependemos del mismo Dios y ministramos al mismo cuerpo. Mire, hermano, mientras yo le estoy sirviendo a usted por la predicación del Evangelio, dándole enseñanzas de las Escrituras, al mismo tiempo el cuerpo de Cristo es beneficiado a nivel mundial. Lo que hagamos o dejemos de hacer va a afectar directa o indirectamente a toda la iglesia en el mundo entero. Por eso hablamos de que los dones han sido dados por Dios para que le sirvamos al cuerpo de Cristo, para que le sirvamos a la iglesia, hermano. Lo que estás haciendo, tus decisiones, tus pensamientos, ¿los motiva qué? Responde esa pregunta ahí en tu casa, frente a tu celular, tu televisor o computador. ¿Qué es lo que motiva lo que haces, hermano? ¿Quién está empujando las decisiones que estás tomando? ¿Dios, el Espíritu Santo? ¿O Satanás? ¿O tu carne, tu naturaleza pecaminosa? Porque si lo que estás haciendo impacta para la eternidad en la vida de otra persona, en cuanto a la comunión, a la obra de Dios o la falsificación de la palabra de Dios, entonces, hermano, debes arrepentirte ahora mismo. Yo he escuchado muchas veces esta misma afirmación. No, es que ponga los ojos en Jesús, no en mí.
Es que él debe poner los ojos en Jesús, no en los hombres. Si él no cree o si él se debilita en la fe, de malas, el problema es de él. He escuchado de personas que tienen a cargo otras personas, hablo de pastores o de líderes en iglesias que hacen este tipo de afirmaciones, que no les importa sus hermanos en la fe. La pregunta es, ¿estas personas sí habrán nacido de nuevo? Porque de algo tengo muy claro en Ezequiel 36, es que Dios ha cambiado mis afectos para que me interese lo que a Dios le interese, para que ame lo que Dios ama y aborrezca lo que Dios aborrece. Satanás está muy interesado en hacer que la comunión en la iglesia se pierda. Y Dios, por su parte, aún en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en textos como Romanos capítulo 8, nos dice que el interés de Dios es mantener la unidad dentro de la iglesia. Léase 1 Corintios 13 para que cuando lo estudiemos usted lo entienda más fácilmente. 1 Juan capítulo 3 y 4, hermano. Dios dice en su palabra que una evidencia de nuestro nuevo nacimiento es la forma en que nos relacionamos con todos aquellos que han nacido de nuevo. Pero es que nuestro cerebro parece que hiciera una división, o nuestro corazón pareciera que hiciera una división. ¿Y cuál división? Una división entre los que son mis hermanos en la fe y mi familia cristiana, que también ha nacido de nuevo. Entonces yo podría pensar que puedo tratar diferente a mi esposa solo porque es mi esposa, cuando resulta que tengo una relación con ella que es mucho más importante que mi relación como esposa, que ella es mi esposa, pero primero es mi hermana en la fe. Y por eso yo no puedo de ninguna manera pensar que mi comunión con ella no es importante. Hermano, que el Señor nos ayude por medio de esta enseñanza. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos tu dirección y tu guía, porque hoy continuaremos estudiando la cuarta característica de una iglesia que es sabia en cuanto a la unidad del cuerpo, que ha entendido y crece en ese conocimiento. Oh Padre Celestial, entendemos que no solamente confesamos al mismo Señor, sino que dependemos del mismo Señor. Por lo tanto, le servimos al mismo cuerpo que pertenece a nuestro Señor. Por eso, Padre, en esta hora pedimos tu guía y dirección, tu ayuda. Somos a veces muy rebeldes, Señor. Y en verdad estropeamos muchas veces la obra tuya en la vida de otras personas. Estorbamos, hacemos daño y, Padre, en lugar de procurar el crecimiento en la vida de otros, como que si nos esforzáramos en hacer que la gente tropezara, que sufriera, que tuviera dolor en su corazón y en su alma. Ayúdanos, Señor, que la palabra que está siendo predicada por el pastor Fabio traiga no solamente aliento a nuestras vidas, sino que también nos confronte, Señor, porque somos llamados por tu Espíritu Santo a poner la vida de aquellas personas que tal vez para nosotros sean un tropiezo. Somos llamados a ponerlas en tus manos, oh Dios y Padre Celestial. Pero también somos llamados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra a perdonarles. Somos llamados, oh Dios, a restaurarles. Padre, que tu Espíritu Santo traiga sabiduría a nuestras vidas por medio de tu palabra, para que obremos de tal forma que traigamos gloria a tu nombre y en verdad podamos decir, somos del cuerpo de Cristo. Pero que no lo digamos como una frase, Señor, una frase de cajón, una frase de cliché, una frase evangélica, Señor. Sino que lo digamos desde el conocimiento, Dios, de lo que significa ser cuerpo. Es que confesamos al mismo Señor,
dependemos del mismo Dios, que nosotros estamos ministrando al mismo cuerpo de Cristo y hemos experimentado el mismo bautismo, Señor. Gracias por lo que hoy nos enseñarás. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Como leemos en 1 Corintios 12, versículos 12 al 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es lamentable, hermano, que la expresión bautismo del Espíritu Santo haya sido separada de su significado neotestamentario original. Recuerdo cuando estaba recién convertido y por cualquier razón algunas personas me enseñaron que yo debería ser bautizado en el Espíritu Santo. Luego de conocer la doctrina del Espíritu Santo, entendí que lo que aquellas personas enseñaron en el comienzo de mi vida cristiana, que creo que no lo hicieron de mala intención, pero lo hicieron, estaban enseñando era que yo no pertenecía al cuerpo de Cristo y que tenía que hacer algunas cosas y debían existir en mi vida unas características externas y realizar algunos ritos o participar en ciertas actividades para ser bautizado con el Espíritu Santo. Dentro de las cosas que se mencionaban era el hablar en lenguas. Ya hemos estudiado ese tema y ya hemos explicado que el hablar en lenguas era una señal para los incrédulos, para todos aquellos que no conocían al Señor Jesús, y que esa señal apuntaba a que el Señor Jesús, del cual se predicaba, era el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Todas esas señales apuntaban a eso. Ahora no es necesario, tenemos la palabra de Dios y a Dios el Espíritu Santo morando en nosotros para enseñar las Escrituras. Por lo tanto, el don de lenguas ha desaparecido del escenario de la vida cristiana o del cristianismo histórico, del cristianismo real. Si alguien dice o afirma que es necesario hablar en lenguas para tener al Espíritu Santo o para ser bautizado en el Espíritu Santo, está dando una enseñanza errónea con relación a la salvación. Está dando una enseñanza errónea con relación al Espíritu Santo. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que el Señor nos ha hablado con palabras por el Espíritu Santo que no debemos confundir. En 1 Corintios 2, versículos 12 y 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, lo que dice Dios en su palabra es que el bautismo del Espíritu tiene lugar en el momento de la conversión, cuando el Espíritu Santo entra en el pecador que cree, le da vida nueva y convierte su cuerpo en el templo de Dios. Así que, como dice Ezequiel capítulo 36 versículo 24 en adelante, lo que dice la Escritura es que una persona, antes de poder poner su confianza en el Señor, debe tener vida, y esa vida la otorga el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Ezequiel que es una profecía, si bien está en su momento primario de cumplimiento, en algo que tenía que ocurrir en el pueblo de Israel con relación a la esclavitud, la dispersión y todo lo demás. También habla de este tiempo cuando los creyentes, es decir, los que antes eran incrédulos y ponen su confianza en Jesús para salvación, creen
primero tuvieron que haber recibido por parte de Dios al Espíritu Santo, pero antes haber recibido vida para que pudieran creer. De lo contrario, no podían creer. Entonces, cuando algunas personas enseñan que es posible que alguien, estando muerto en delitos y pecados, crea, eso genera confusión en la gente. Lo que Dios dice es que Él le da vida a las personas para que puedan creer. Y cuando creen, el Espíritu Santo viene a ser residencia, morada en la persona, viene a la vida nueva de ese individuo y se convierte ese cuerpo en templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya vamos entendiendo. Todos los creyentes han experimentado este bautismo una vez y para siempre. Así que, hermano querido, si has puesto tu confianza en Jesús, has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y la evidencia no es que hables en un lenguaje extraño. Recuerda, cuando hablamos de lenguas, hablamos de idiomas reales existentes. Cuando la gente en Hechos capítulo 2 habló en lenguas, hablaron en idiomas conocidos para las demás personas. Lea el texto. No hablaron palabras ininteligibles, palabras que se rebusca la gente y que por sugestión de aquellos que les dicen, entonces empiezan a decir la caracarraca, usa la manga larga, bájale la valija Jaime, y todas esas cosas. Eso no es hablar en lenguas. Cuando la gente hablaba en lenguas, hablaba idiomas. Idiomas con un mensaje que los que eran de otras ciudades ahí mismo entendían. Y decían, ve, están hablando en un idioma que yo conozco. Y adicional a eso, el mensaje que están diciendo es este. Y lea y verá Hechos 2. El mensaje era muy claro. No hablaban racandaca. Eso no es bíblico. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que algo que no es bíblico es de Dios, estoy pecando, estoy torciendo las escrituras. Estoy añadiendo a las escrituras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Las santas escrituras es: si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Lo que dice el texto es: porque por un solo Espíritu, versículo 13, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra que se utiliza en bautismo es sumergir. Y la figura que usted ya sabe, lo hemos mencionado en algunos otros estudios, es que el lenguaje como tal era corto en palabras, pero amplio en figuras. Y aunque era muy parco en esas palabras, lo que nos está enseñando en la figura del bautismo es como cuando se utilizaba el cuero o la tinta para teñir el cuero. Entonces tomaban un pedazo de piel y lo sumergían en esa tinta. Y cuando salía el cuero, salía del color de la tinta en la cual había sido sumergido. La misma figura, el mismo término se utiliza en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Es que cuando la persona cree en Jesús, ha sido sumergido por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en la tinta de Cristo. Por eso un creyente fiel y verdadero tiene la tinta del cuerpo de Cristo. Por eso cuando alguien dice, no, soy cristiano, yo he nacido de nuevo. ¿Y por qué has nacido de nuevo? Ah, porque estuve en una campaña evangelística o escuché en un programa radial y el predicador dijo, levante la mano o repita conmigo. Y yo repetí, eso me hizo nacer de nuevo. No. Esa es la idolatría del decisionismo, como diría el predicador Pablo Washer. Él dice, y tomo sus palabras prestadas, que
esa oración se ha vuelto idolátrica, en el sentido que la gente ha puesto su confianza es en la oración, no en Jesucristo. No creen en Jesucristo como Salvador, sino que creen que esa oración les va a salvar. De tal manera se ha vuelto que hay personas que mantienen en su billetera esa tarjetica de decisión y se la comparten a la persona y casi que le dijeran: vea, cuando a la hora de su muerte, si el demonio te tentare, usted dirá: no tienes parte conmigo porque el día de mi conversión repetí 3 veces esto. Casi que es igualita, y usted sabe a qué me refiero. No, hermano. Hay muchas evidencias de tu cristianismo en la Biblia. Una de ellas es el amar al prójimo. Amar al prójimo, porque tus afectos han cambiado. Si tienes la capacidad de aborrecer a tu prójimo, de odiarlo, de menospreciarlo, de serle tropiezo, de querer que su vida se estanque, de hacer todo lo posible para que su vida no progrese en la vida cristiana y todas esas cosas, la Biblia dice: no has nacido de nuevo, no conoces a Dios. Tal vez hiciste una oración de fe, tal vez repetiste unas oraciones que los evangélicos repiten, pero no has nacido de nuevo. Entonces, vuelvo a cerrar el paréntesis para continuar en el tema. Entonces, si has creído en Jesús, has sido sumergido en la tinta del Espíritu Santo, del cuerpo de Cristo, y por eso tu vida manifiesta un nuevo nacimiento. Por eso no puede haber, hermano, ese pensamiento de que hay cristianos por ahí como rebelditos y que hacen lo que les parece. No, si has creído en Cristo y has nacido de nuevo, tu vida tiene que evidenciar ese nuevo nacimiento, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La Biblia dice que la evidencia de que has nacido de nuevo es que se manifiestan estas características de que el Espíritu Santo mora en ti. Si no es así, no has nacido de nuevo. Y no porque yo lo diga, lea la Biblia. Tiene que ser notorio tu nuevo nacimiento. La Escritura no nos ordena en ninguna parte que busquemos este bautismo. ¿Por qué no decimos en nuestra congregación: hermano, busca el bautismo del Espíritu Santo, debes procurar el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo enseñamos? Porque ya lo hemos experimentado y no es necesario que se repita. Hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo. Y si alguien dice que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, entonces es que no ha nacido de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo, entonces ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Otra cosa diferente es la llenura del Espíritu Santo. Porque hemos dicho, hemos experimentado el mismo bautismo. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. Y hablamos del bautismo del Espíritu Santo para que entendamos que todo aquel que ha nacido de nuevo, entonces es una persona que ya tiene o ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué de la llenura del Espíritu Santo? En Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante, es algo diferente. Y eso ya tiene que ver, hermanos, es con el control del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ya tiene que ver es con el control que el Espíritu Santo tiene de mí. En las Escrituras, ser lleno de algo significa ser controlado por. Entonces, un creyente puede ser y puede decir tranquilamente: yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Pero esa persona, que aunque sea el mismo creyente que haya sido bautizado por el Espíritu Santo, puede ser alguien que no es lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque cuando alguien es lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo. Pregunta: ¿tu vida evidencia que eres controlado por el Espíritu Santo? ¿Tus pensamientos, tus palabras,
tus acciones, tus motivaciones, tus relaciones interpersonales, son motivados por lo que Dios ha hecho en tu vida. Son motivados por la gloria de Dios. Son motivados por el beneficio espiritual para tu hermano. Si es así, entonces podemos decir, eres una persona llena del Espíritu Santo. Pero si no es así, entonces ahí puedo decir, aunque tal vez hayas nacido de nuevo, tal vez, aunque tal vez entonces seas bautizado con el Espíritu Santo, tengo que decir que no eres una persona llena del Espíritu Santo. Se nos manda que seamos llenos y podemos serlo si le entregamos todo a Cristo y le pedimos que nos llene de su Espíritu Santo. Hermano, puede hacerlo a partir de esta noche. Decirle a Dios, el Señor, dígale, Dios, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y te entrego todo de mí, mis palabras, mis pensamientos, mis actos, mis relaciones interpersonales, todo lo entrego a ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Recuerdo que un hermano mío, no solamente hermano en la fe, sino hermano en la carne, hubo un tiempo en su reciente conversión que él tenía unas expresiones en su lenguaje, en su comportamiento tan lleno del Espíritu Santo que las personas a su alrededor pensaban que era falso. Yo recuerdo otro hermano y amigo que decía, viste, el hermano tuyo no será que es muy falso, no será que es que está exagerando. Pues como yo lo había conocido y sabía lo que estaba viendo, yo decía, no, eso no es falso, eso es del Espíritu Santo de Dios. Y yo anhelo que no solo mis hermanos en la fe y en la carne que hayan conocido a Cristo Jesús tengan la llenura del Espíritu Santo, que sean controlados completamente por el Espíritu Santo de Dios, y si en algún momento ya lo han perdido, que lo vuelvan a tener, porque es que, hermano, es algo que se pide a Dios y tiene que ver con una experiencia repetida del control del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es algo que ocurre espontáneamente, no tiene nada que ver por el hecho de que ya seas cristiano, o como erróneamente enseñan algunas personas, que porque el pastor le pone la mano en la cabeza o en el hombro, voy a orar por ti para que seas lleno del Espíritu Santo. Así no funciona, no es así, hermano. Y si te lo han enseñado, hermano, usted puede decirme a mí, vea, pastor, yo ya llevo 50 años en el Evangelio, yo ya llevo más años que usted en el Evangelio. ¿Cómo? Si eso me lo enseñó alguien que lleva 60 años en el Evangelio, yo tengo 50 años en el Evangelio, ¿usted qué va a saber? No es que yo no sé, por la Biblia sí sabe. Y la Biblia refuta eso que estás diciendo, hermano. Es que no tiene nada que ver. Mire, uno de los mayores problemas de la iglesia moderna y un reflejo de la inmadurez de la iglesia es precisamente esa afirmación. Es que siempre se ha hecho así. Es que me lo dijo mi pastor y él, usted va a saber más que él. Pues, hermano, no, yo ni nadie. Es Dios, que su palabra está por encima de todos nosotros, nos rige y nos controla. Y Dios dice que si usted ha nacido de nuevo, ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Lo que debe procurar, hermano, es ser lleno de su Espíritu Santo, porque si vamos a glorificar a Cristo, necesitamos ser constantemente llenos del poder espiritual para vivir esa vida cristiana. Y eso ocurre o lo hace el Espíritu Santo cuando le entregamos todo a Cristo, no parcialmente, hermano. Y esa es parte también de las características de esta iglesia moderna, hermano. Se le entrega a Cristo la vida y solo se le entrega el control de algunas partes de la vida. Hermano,
Ese era el problema de la iglesia de Corinto y es el problema de la iglesia actual. El problema de la iglesia actual es que no le entrega toda su vida al Señor. Antes de hablar, deberíamos decirle al Señor: Dios, que lo que yo vaya a decir lo controle y lo gobierne tu Espíritu Santo. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, Dios nuestro. Porque si vivimos, ya no vivimos para nosotros. Los que vivimos, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea, hermano, eso es entregar la vida a Él, hermano. Ser bautizado por el Espíritu significa que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero ser llenos del Espíritu significa que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. ¿Sí entendió la diferencia? Ser bautizado en el Espíritu Santo significa que perteneces al cuerpo de Cristo. Pero ser lleno del Espíritu Santo significa que tu cuerpo, y cuando hablamos de cuerpo, la figura bíblica es todo tu ser, le pertenece a Cristo. Pregunta: ¿todo tu cuerpo le pertenece a Cristo? ¿Todo tu ser le pertenece a Cristo? ¿O solo le has entregado ciertas partes de tu cuerpo a Cristo? La evidencia del bautismo del Espíritu en el momento de la conversión es el testimonio interno del Espíritu Santo. Mire lo que dice Romanos 8, versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerda que le mencioné un texto del Antiguo Testamento ahora. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 en adelante. El texto dice que Dios, para que nosotros tengamos vida nueva o nuevo nacimiento, Él dice: y les he dado un nuevo espíritu. Y cuando habla de nuevo espíritu no está hablando del Espíritu Santo. Si usted lee bien, Ezequiel dice que Él te da un nuevo corazón, porque Él te quita el corazón de piedra y te pone un corazón nuevo. Es algo sobrenatural. Él no es que va a mejorar tu corazón. Esa frase de que no es que sos tan bueno, solo te falta ser cristiano, es la frase de aquellos que creen en la doctrina de que Dios mejora el corazón de las personas. La frase de que Dios es un caballero y todas esas cosas, esa es la doctrina de los que creen que Dios mejora la vida de la gente. No, Dios no la mejora. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos una inmundicia, estábamos muertos, éramos corrompidos, podridos. A Dios no teníamos nada que ofrecerle, no teníamos nada bueno para traer gloria a Dios. Por lo tanto, nada que nos acercara o nos condujera a Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Darnos vida, esos muertos espiritualmente, y nos da espíritu nuevo, y luego nos da su espíritu, es diferente. Entonces nos da nuevo corazón, nuevo espíritu, y por lo tanto ya después nos da su espíritu, para que entendamos. Y es su Espíritu Santo el que comunica a nuestro espíritu nuevo que somos hijos de Dios. ¿Eso ocurre cuándo? En el momento de tu conversión. Por eso, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es alguien que ha nacido de nuevo, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En el momento de la conversión, el testimonio interno del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es el hablar en lenguas.
Mire que todos los creyentes de la asamblea de Corinto habían sido bautizados por el Espíritu Santo, pero no todos hablaban en lenguas. 1 Corintios 12:30 dice: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Es una pregunta retórica para decir no todos tienen los mismos dones. Lo que está diciendo es: la evidencia del bautismo del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el testimonio interno del Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Las evidencias de la llenura del Espíritu, ¿cuáles son? Entonces, mire lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Es poder para testificar. Entonces, cuando rindes toda tu vida a Jesús, entiendes por qué tienes el poder para testificar de Jesucristo. Lo haces porque el Espíritu Santo te controla, te gobierna completamente, hermano. Mire Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice que ocurrirá? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿sí ve por qué el Señor dice: no se preocupe ya por los falsos profetas, porque no hay? Preocúpese por los falsos maestros, porque ellos están dentro de las iglesias y están enseñando doctrinas erróneas que falsifican la obra de Cristo y falsifican la palabra de Dios. Están diciendo cosas que no son, hermano, y te engañan, te mienten, porque así eso va a traer sobre ellos promoción de sus dones, de su liderazgo y de su ministerio. Pero nosotros aquí no estamos para promovernos a nosotros mismos, estamos para promover la gloria de Dios y su santidad, y para promover entre los creyentes obediencia a Dios y entre los incrédulos arrepentimiento. Para eso estamos, y para eso hemos recibido el Espíritu Santo, para que nosotros anhelemos su llenura, su control, para que por donde vayamos a las personas le hablemos de Cristo Jesús. Ya entiende por qué, a pesar de usted haber nacido de nuevo, no le provoca predicarle a la gente de Cristo. Entonces algunos se justifican diciendo: no, es que yo creo que es que hay un don para tales personas y para tales otras. No, no es así. A todos los creyentes les mandó Dios a predicar el evangelio, a todo creyente. A algunos les dio el don de enseñar en la iglesia. Pero dar testimonio de Jesús no es un don especial y específico. Se tiene que dar testimonio. Lo que debe anhelar es ser lleno del Espíritu Santo para tener el poder para testificar de Jesucristo. Obviamente, cuando usted le pide ser lleno del Espíritu Santo para testificar acerca de Cristo, es porque el Espíritu Santo controla y gobierna toda su vida, y su testimonio no va a ser afectado por su vida. Pero si usted dice: no, es que yo le predico a la gente, y que pongan los ojos en Jesús, que no se fijen en mí. No, hermano, la gente se va a fijar en usted. Y aunque usted tenga un testimonio imperfecto en su propia vida de Jesucristo, pero es un testimonio que es un olor claro y agradable, que es alguien que anhela la perfección en Cristo Jesús. No es alguien que no le importa la vida de las personas, porque he oído mucha gente hablar en esos términos. No, de malas. Yo hablo lo que tengo que hablar. No, estás entendiendo entonces muy mal la enseñanza que se te está dando. Las evidencias de la llenura del Espíritu es poder para testificar el evangelio. Otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo es gozo y sumisión al Señor. Gozo y sumisión a Dios, hermano. Miren, todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en la forma en cómo nos relacionamos con las personas,
evidenciamos gozo y sumisión a Dios, a su palabra, a su señorío, a su gobierno, a su autoridad. Lo que haces y dices evidencia que estás sometido al gobierno de Dios en tu vida. Mira lo que dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Usted va a leer en su casa lo que sigue, Efesios 5:19 y adelante. Es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios. O tu vida está llena de amargura. Tu vida no está llena de gozo por ser un hijo de Dios. De todo te quejas y de todos te quejas. Nadie te sirve, nadie te da la talla, nadie es suficiente. Entonces es una evidencia de que no estás siendo lleno del Espíritu Santo. Otra evidencia, tercera evidencia de la llenura del Espíritu Santo. La primera es poder para testificar. La segunda es gozo y sumisión a Dios y a todo el que deba someterse a su palabra, que es la máxima autoridad en la iglesia, y a Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero en cada rol, a tu pastor, a tu líder, a tu esposo, a tu jefe, a la policía, a los agentes de tránsito, a la Constitución. Ahora, la tercera evidencia es la semejanza a Cristo. Mire lo que dice Gálatas 5, 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, lo que Dios dice es que hay esa evidencia, la tercera evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo, es tu semejanza en tu carácter a Cristo. Entonces yo aquí quiero decir algo, porque no faltará el que diga, oiga, ¿y quién? ¿Quién va a ser como Cristo? Pues eso es lógico, que nadie va a ser como Cristo. Ese César, ese pastor, está como muy loco, ¿no? Ya que nos quiere a nosotros, pues, que vivamos como en un monasterio, como ermitaños. El pastor ya que querrá para nosotros. No, yo no. Es Dios, el Espíritu Santo, el que lo dice. Es Dios el que te amonesta en esta enseñanza, en esta noche. Quien te está diciendo, si eres bautizado en el Espíritu Santo, tu anhelo debe ser querer parecerte a Cristo, querer tener el poder para testificar del Señor Jesucristo. Tu anhelo debe ser vivir en gozo y sumisión al Señor. Hermano, eso es lo que anhelaría cualquier creyente fiel y verdadero. Así que haga una evaluación sencilla de su propia vida, hermano. Una cuarta evidencia es una creciente comprensión de la palabra de Dios. ¿Usted se mantiene peleando con la palabra? ¿O usted ha notado que cada día entiende más y mejor la palabra de Dios? Y esa comprensión de la palabra de Dios involucra obediencia a la palabra de Dios. Porque la entiende y dice, hombre, a medida que comprendo las Escrituras, me doy cuenta que me falta mucho más. Y quiero vivir más conforme a eso, a lo que he aprendido y he comprendido de las Escrituras. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará
a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, hermano, tenemos 4 evidencias de una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces ya entendiste, es distinto ser bautizado del Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido sumergido en el cuerpo de Cristo, ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Si no, no habría nacido de nuevo. Pero no todo el que ha nacido de nuevo es lleno del Espíritu Santo. Recuerda, ser bautizado en el Espíritu Santo es que perteneces al cuerpo de Cristo. Pero ser lleno del Espíritu Santo es que tu cuerpo le pertenece a Cristo y se manifiesta en 4 evidencias reales. Por eso decimos evidencias, porque son evidentes. Pero hermano, hay cristianos que dicen: yo soy lleno del Espíritu Santo porque digo carracarranga. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, está desobedeciendo a las Escrituras, está quebrantando las Escrituras, está añadiendo la Escritura, está viviendo en pecado. No es más espiritual el que dice carracarranga. Esa persona está en desobediencia a Dios, el Espíritu Santo, porque está quebrantando las Escrituras y está diciendo cosas que Dios no ha dicho. Debe arrepentirse ahora mismo, si es preciso. La primera evidencia de una mujer llena del Espíritu Santo, de un hombre lleno del Espíritu Santo, es que anhela tener poder para testificar y tiene poder para testificar. ¿Cuántas personas a tu alrededor, en tu trabajo, en tu estudio, tus vecinos y familiares te oyen testificar de Cristo? ¿A cuántos le hablas de Jesús? Esa es la primera evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es tu vida de sumisión y de gozo a las Escrituras y a las personas que estás bajo autoridad? Segunda evidencia. ¿Cómo estás en tu semejanza a Cristo? Y lee la Biblia. No solamente en las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23, sino en tu vida de oración, en tu vida de comunión con el Padre. Jesucristo, hablando, el Hijo de Dios, Dios mismo, se apartaba a orar, y dice la Escritura que Él escudriñaba las Escrituras y crecía en eso. ¿Y cómo está tu vida en una creciente comprensión de la palabra de Dios? Debido al don del Espíritu Santo, el cual se recibe en el momento de la conversión, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ni la raza, ni la posición social, ni la riqueza, ni el sexo son ventajas o son obstáculos para tener comunión con el Señor y servirle. Nada de eso, hermano. Así que estudia la Biblia, escudriña esta enseñanza. Si es preciso, vuélvela a repasar, porque después de esto queda grabado ahí en nuestro canal de YouTube. Pero que nadie te engañe, hermano, diciéndote que por ser hombre o por ser mujer puedes o no puedes tener el Espíritu Santo. Eso no es así. Mira que las 4 evidencias de ser lleno del Espíritu Santo, no de ser bautizado del Espíritu Santo, de ser lleno, son para todo creyente. Nada tiene que ver ni con tu posición social, ni tampoco con tu riqueza o tu raza, ni el sexo, como dice Gálatas capítulo 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo
Jesús. Sois uno en Cristo Jesús. Así que, hermano y hermana, lo que dice Dios en su palabra es que nosotros debemos ser sabios en cuanto a la vida dentro del cuerpo de Cristo. Y dijimos que esa sabiduría en cuanto a la unidad del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo había dicho en 3 oportunidades a 3 iglesias diferentes que esas características eran evidencia de esa unidad del cuerpo de Cristo. Lo primero es la unidad del cuerpo. La segunda característica era la diversidad del cuerpo. Y la tercera es la madurez del cuerpo. 3 verdades, 3 cartas diferentes del apóstol Pablo para enfatizar de que como cuerpo nosotros, hermanos, somos uno y así debemos vivir. Y el mundo, la humanidad sin Cristo, debe evidenciar, debe notar eso en cada creyente, de forma individual y en los creyentes como colectivo. Unidad, diversidad y madurez. En 1 Corintios 12 y 13, en Romanos todo el capítulo 12 y en Efesios el capítulo 4. Que el Señor nos ayude, hermano, a vivir conforme a lo que Él ha dicho en su palabra. No lo que los hombres enseñen, sino conforme a lo que Dios dice. Y espero que hasta aquí Dios te haya ayudado a entender por qué es que somos uno. Por qué es que nosotros debemos procurar y velar por la unidad de la iglesia. Que Dios el Espíritu Santo te ayude, mi hermano, y nos ayude a todos para que, como dice la palabra en Efesios, solícitos en guardar la unidad. Solícitos, dispuestos, diligentes, esforzados en mantener la unidad con aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque con tu ayuda podremos estudiar en la próxima oportunidad acerca de la segunda verdad, de la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero ahora hemos estudiado sobre la unidad, Señor. Que todos estos estudios, acompañados de lo que ha enseñado nuestro hermano y pastor Fabio, nos lleven a hacer la clase de iglesia por la cual oraste en Juan 17. Una iglesia que refleja al mundo una sola confesión de un solo Señor. Una iglesia que ante el mundo muestra la evidencia que depende del mismo Señor. Una iglesia que evidencia un ministerio a un solo Dios y a una iglesia que está bautizada por un solo y santo Espíritu de Dios. Padre, que esto sea claro primero para nosotros y luego para el mundo que nos rodea, para que la gente te conozca, oh Dios, y la gente no esté confundida porque fragmentamos la enseñanza de tu palabra a nuestra conveniencia y enseñamos cosas que para nosotros son solamente favorables, pero no para el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que todos aquellos que escuchen tu palabra no sean confundidos
Y los que enseñan tu palabra, oh Dios, que lo hagan siempre procurando cumplir la misión a la que nos has enviado y a la que nos has llamado. Gracias por cada uno de los hermanos de la iglesia. Guárdalos y bendícelos, Señor. Y permite que a partir de ahora, por medio de su vida y su experiencia con relación a otras personas, su testimonio sea más impactante, su gozo, su sumisión, su semejanza a Cristo. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos y sus vidas. Ayúdales en sus luchas diarias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo y muchas gracias por disponerse a estudiar este capítulo de 1 Corintios y todo lo que venimos haciendo durante este tiempo. Recuerde que vamos a estudiar el capítulo 13, que tiene también que ver con este tema. Entonces le animo desde ya a que se disponga a estudiar esto. Y recuerde, hermano, una exhortación y con tono de amonestación: el culto termina después de que aparece la última diapositiva de despedida. Así que hemos sabido de algunos hermanos que ni siquiera en la oración la alcanzan a escuchar al final, ya se desconectan de sus televisores o sus aparatos tecnológicos. Pero hermano, quédese hasta el final, que siempre hay un mensaje para usted y para otras personas. Y puede que usted dice: no, pero es que ese de un hombre demasiado, eso no es para mí, eso es para los que son incrédulos. ¿Y por qué no aprovecha ese momento y mientras está esa diapositiva o ese mensaje y ese audio, usted se pone a orar para que los incrédulos que están viendo ese mensaje y lo entiendan y se arrepientan, hermano? Deberías aprovechar esa oportunidad para que muchos escuchen, aunque sea solo ese pedacito, y se arrepientan y se conviertan a Cristo Jesús. Yo creería, hermano, que aún en eso tenemos que madurar. Que Dios lo bendiga, mi hermano, y gracias por su compañía. Bendiciones. Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.